Nosotros somos el grupo 4 y a nosotros nos tocó el tema de Flat Sequence. Antes de entrar de lleno a lo que es cuando se presione un botón, sabemos que dentro de un podemos identificar cuáles son las operaciones que se gracias a la herramienta Highlight Execution. Esto se refiere a que en un programa ya hecho, por ejemplo en este, que ya tenemos elaborado, realiza las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de dos números cualquiera y se detecta. Y para este caso nos funciona la herramienta Highlight Execution, el cual nos va a ir diciendo qué operaciones, qué líneas se están activando en orden. En este caso, aquí les voy a colocar el video. Podemos ver que las primeras líneas que se ejecutan, primero es la repetición. Después el programa detecta si está entrando una señal verdadera o falsa del botón. En este caso pues no se presionó el botón, por ende sale una señal falsa y por ende todavía no se detiene el programa. Como tal, sin la herramienta Highlight Execution no hay forma de saber qué es lo primero que se ejecuta en el programa, pues todo está colocado dentro de un mismo sistema de operación. Esto quiere decir que independientemente del cómo estén acomodadas o colocadas las cosas, por ejemplo de arriba a abajo o de izquierda a derecha, aún no se es factible el predecir qué sucederá primero. Como antes habíamos visto en nuestras clases de instrumentación, no se sabe exactamente qué es lo primero que se va a ejecutar o qué es lo primero que va a suceder cuando queremos analizar nuestro programa. Y habrá casos en los que necesitaremos tener un orden, como se tiene en la clase de circuitos digitales, donde es necesario una máquina de estados donde se realizan diferentes operaciones, diferentes órdenes en un cierto orden, dependiendo de la función que queramos que cumpla nuestro programa. Para eso entonces ya podemos entrar a la estructura Flat Sequence. Si nosotros lo que deseamos es realizar una secuencia de instrucciones, tal y como si tuviéramos un autómata o una máquina de estados, como antes mencioné, tenemos que utilizar la secuencia Flat Sequence, que lo que hace es insertar frames o fotogramas para poder poner en cada uno de ellos el conjunto de instrucciones, bucles, bifurcaciones, comandos, comandos en general que deseemos. El programa saltará de frame en frame automáticamente al acabar con cada uno de ellos. Una vez llegado al último frame, si no hay ningún bucle, la secuencia habrá terminado. Esto funciona si queremos explicar su funcionamiento, es muy parecido al de un bucle, solo que en este caso va a realizar ciertas órdenes en un cierto orden, valga la redundancia, y hasta el momento en el que ya no detecte más órdenes o si hay un siguiente frame, se detendrá el programa. Más adelante explicaremos un poco su funcionamiento con unos ejemplos. La secuencia Flat Sequence, por defecto, al momento de ingresarla a LabVIEW, bueno, a nuestro programa de LabVIEW, solo inserta un frame, o sea, un fotograma, que es el que aparece aquí. Si queremos añadir más frames, solo basta situarse con el cursor sobre el marco del frame y pulsar el botón derecho del mouse e indicarle que queremos añadir ya sea un frame antes o un frame después del que ya está creado. Esto pues solamente va a seguir con el orden con el que nosotros queramos trabajar. Digamos que nosotros ya tenemos este creado y ya ingresamos ciertas órdenes, ciertas operaciones dentro de este frame. Y si nosotros necesitamos que después de que realice esta, realice otra, pues solamente tenemos que añadir un frame después del que ya tenemos. O en este caso, si ya tenemos aquí uno creado y queremos hacer que antes de que haga haga otra, pues habremos de insertar un frame antes del que ya está hecho. O sea, un frame add frame after o add frame before, dependiendo de lo que ocupemos. Una vez hay más de un frame, también aparece la opción de duplicar un frame para hacer la copia de un frame. O sea, si tenemos una serie de órdenes aquí dentro y queremos que
ya sea la anterior o la que esté después haga exactamente lo mismo, podemos utilizar la opción de Duplicate Frame, que será la que nos aparezca una vez que ya tengamos más de un frame en nuestro programa. Igualmente, si queremos eliminar un frame, solo tenemos que escoger la opción Delete this frame, o sea que solamente nos eliminará el frame en el que tengamos seleccionado. La opción Replace with Stacked Sequence es solo otra forma de observar los fotogramas. Es más que nada lo mismo que se obtiene, bueno, la misma opción que se tiene, por ejemplo, me fui más adelante. Por ejemplo, en el Case Structure, que de hecho aquí lo tenemos, es parecido a las condiciones que tiene el Case Structure, que por ejemplo si ingresaba una señal verdadera, iba a cambiar la condición y usaríamos la condición en el caso de que fuera true. Se cambiarían las órdenes que tuviéramos dentro del case true y las realizaría. Pero en este caso, lo único que va a pasar es que en vez de tener 3 frames dentro, o sea, en nuestro programa, lo único que va a pasar es que todos esos 3 frames los va a resumir en un solo fotograma. Y con este control, con el Stacked Sequence, podremos viajar entre frames para así evitar tener una cantidad grande de frames en nuestro programa y poder tener, más que nada, tener un trabajo limpio, o sea, un área de trabajo limpio y sin tener tantos frames ingresados. Y podremos viajar entre ellos con esta herramienta. Ahora justamente ahora nuestros compañeros explicarán unos cuantos ejemplos sobre el uso normal del frame del flat sequence, perdón, y de el uso del stacked sequence en diferentes ejercicios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a explicar un ejemplo de cómo funciona la flat sequence. Como ya lo explicó mi compañero anterior, es una secuencia en la cual no se ejecuta el siguiente frame hasta que nos haya terminado el primer frame. Nosotros vamos a hacer una simulación muy sencilla donde se va a iniciar un primer proceso que está simulado con nuestro LED, el cual cuando pasen 5 segundos se va a iniciar el segundo LED, después el tercer LED y el cuarto LED. Esto con el fin de poder simular como si estuviéramos realizando proceso en una empresa, en donde a lo mejor donde se tienen unos motores, donde hasta que no se calienten no se va a prender el ventilador. Cuando el ventilador esté encendido, puede mover la banda. Cuando se mueva la banda, a lo mejor en cierta posición baja una etiquetadora y simulamos así cualquier tipo de ejemplo que podríamos tener en una maquila. Como podemos ver en nuestro panel frontal, están los 4 LEDs simplemente, los cuales simulan cada etapa de proceso. En nuestro diagrama de bloques podemos ver que simplemente estamos mandando una constante true a cada botón para así tener los botones encendidos cuando se entre en esta secuencia. Como podemos ver, yo la tengo agrupada de la manera stack, como dijo mi compañero, para que se vea un poco más estético porque me gusta más. Y lo que va a hacer este programa va a ser que cuando pasen 5 segundos se va a encender el segundo LED, después el tercero y el cuarto. Vamos a verlo en LabVIEW para que se vea un poquito mejor. Yo los tenía encendidos porque ya había creado el programa. Le damos a iniciar, se enciende el primer LED, se podría decir que están calentando los motores entre comillas. Pasan 5 segundos, se encienden los ventiladores entre comillas. Pasan 5 segundos, se empieza a mover la banda entre comillas, otra vez. Y después de 5 segundos baja la etiquetadora y llega nuestro proceso. Pasan 5 segundos y se detiene. Como pueden ver es algo muy sencillo este programa, pero sinceramente es algo que nos puede abrir muchas puertas al momento de estar haciendo programación aquí en LabVIEW. Como pueden ver aquí le voy a cambiar la estructura porque me gustaba más cuando estaba aquí, destacada. Cuando está agrupada se me hace que sea un poco más estético para mí. Pero bueno, este es el ejemplo, espero que lo hayan entendido. En este caso, veremos un ejemplo del llenado y vaciado de una botella de un tanque. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, a continuación, lo primero que vamos a realizar es dar clic derecho en nuestro bloque de diagrama. Nos vamos a ir a estructuras y vamos a seleccionar
flat screen. Ahora vamos a hacer dos secuencias. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues dando clic derecho en nuestro flat screen y nos vamos a agregar marco. Bien, para este caso vamos a utilizar el ciclo for. Lo que vamos a hacer es colocar uno en cada uno de nuestros lados. Bueno, ahora vamos a poner nuestro tanque y lo vamos a modificar exactamente. Ya aquí en el 10 lo vamos a modificar a 100. Entonces de este lado vamos a crear una constante que va a ser 100. Va a ir conectado a este mismo. Y el número de interacciones va a ser el que va llenando el tanque. Bueno, para que lo podamos ver mejor, vamos a colocar un timing y le vamos a agregar una constante, la cual la vamos a poner hasta 60 para que lo podamos apreciar mejor. Bien, ahora que tenemos esto, lo vamos a copiar y lo colocamos de este lado. Bueno, entonces realmente este sería nuestro proceso de llenado. De hecho, si le damos en correr, ahí está. Bien, bueno, ahora vamos a hacer nuestro proceso de vaciado. Para esto vamos a restar. Entonces, en este caso, nos vamos otra vez ahora a Numeric. Seleccionamos el de restar. En este caso vamos a restar el número de interacción con nuestro número de veces que se va a ejecutar. Y el resultado se va a dar en una variable local de nuestro tanque. Entonces vamos a colocar a nuestro número de interacciones. Y vamos a... déjenme este. Okay. Vamos a buscar nuestra variable local de nuestro tanque. Nos vamos a crear. Bueno, entonces este sería nuestro programa. Si ejecutamos, ahora vamos a ver cómo se llena y cómo se vacía. Aquí estamos viendo cómo funciona. Más que nada el llenado y el vaciado. Pero tenemos un pequeño detalle. Deja de ejecutar. Entonces, ¿cómo funciona esta secuencia, esta estructura? Bueno, para que continúe llenándose y vaciándose consecutivamente o lo haga sin detenerse, tenemos que crear una secuencia, la cual va a tener que... bueno, tenemos que entender que esta secuencia empieza siempre de izquierda a derecha. Entonces primero se ejecuta esta secuencia y luego se ejecuta esta secuencia. Cuando se termina esta secuencia, se termina de ejecutar el programa. Entonces, por ejemplo, digamos, en este caso tenemos que el número de veces es 100, que sería el del tanque, que es el que tenemos de este lado. Entonces, cuando se cumpla ese número de veces que va a estar determinado por el número de interacciones y el número de veces que se tenga ejecutado, el programa pues se va a ir llenando poco a poco. Y cuando se termine esta secuencia, se va a ir vaciando poco a poco. ¿Y qué va a pasar? Pues nuestro número de interacciones va a comenzar otra vez de 0. Entonces, va a comenzar de 1 menos 100, lo cual va a dar un resultado de 99. Y después se va a ejecutar nuevamente, pero vamos a tener nuestra segunda interacción, donde ahora en lugar de ser 1 menos 100, va a ser 2 menos 100. Y va a dar como resultado 98. Y así sucesivamente hasta que se baje el tanque. Si nosotros queremos hacer que no solo se ejecute una vez, sino que se ejecute varias veces, porque sería de esta manera ya un proceso, digamos, autónomo, colocaríamos otra estructura, for. Damos clic derecho, nos vamos a estructuras, seleccionamos for, y ahora vamos a decir que lo queremos que se ejecute unas 7 veces. Entonces vamos a crear otra constante. Modificamos a 7 y ahora en nuestro timer la constante, en lugar de tenerlo en 60, lo vamos a modificar a 20 para poderlo apreciar mejor todavía. Ok, veamos qué pasa ahora. Ok, lo que estamos viendo ahorita en este momento es cómo se llena nuestro tanque y se vacía. Lo está contando por llenado y vaciado como una vez completa, así que se va a llenar 7 veces y se va a vaciar 7 veces, lo cual nos va a dar un total de 14. Y esto sería todo por mi parte y muchas gracias.